Mira este smartwatch para mi padre. ¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado. Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias, y vamos con las noticias de las 8 con ayuda de Eric Gutiérrez. La Oficina Electoral Central de Rumanía ha invalidado la candidatura del líder soberanista Călin Georgescu a las elecciones presidenciales, pese a que lideraba todas las encuestas. La decisión, tomada con una votación de 10 contra 4, ha desencadenado una reacción inmediata entre sus seguidores, quienes han salido a protestar enérgicamente. Durante las manifestaciones derribaron las vallas de seguridad colocadas por los gendarmes frente a la sede del organismo electoral. De acuerdo con el medio G4 Media, el rechazo de la candidatura se debe a unas irregularidades tanto de forma como de fondo. Un aspecto clave en la decisión fue la declaración patrimonial de Georgescu, que presentaba discrepancias respecto a la registrada en los comicios de noviembre de 2024. Aunque no existen indicios de que haya cometido delitos, este factor resultó determinante para que el BEC rechazara su postulación. Bueno, vamos a ver. ¿Quién es Georgescu? Este tío al que se le anularon las elecciones presidenciales anteriores cuando iba en cabeza para arrasar de cara a la segunda vuelta, y al que ahora le dicen que le prohíben presentarse a las elecciones. ¿Quién es este? Es quizá algún espía soviético, quizá, pues, no sé, algún paramilitar raro, rumano, vinculado a grupos de extrema derecha peligrosos. Bueno, Călin Georgescu, pues, es alguien que, para su información, presidió entre 2013 y 2015 el Centro Europeo de Investigación del Club de Roma, ese famoso Club de Roma progre que se dedicaba en los años 70 a amenazar con que el mundo, debido a la depredación capitalista, pues se quedaría sin recursos y por tanto pues lo que había que hacer era ir a una economía planificada como la de la Unión Soviética. O sea, el rollo que luego se ha vuelto a repetir con el tema de las amenazas climáticas ya tuvo su origen en los informes catastrofistas del Club de Roma. O sea, el Club de Roma pues es la expresión perfecta de los ingenieros sociales progres. Bueno, pues Georgescu estuvo trabajando como presidente del Centro Europeo de Investigaciones del Club de Roma. O sea, sus orígenes no son, digamos, muy fascistones. Posteriormente, pues este hombre ha sido parte de... ha sido experto en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2010 y 2012. O sea que, pues bueno, parece que, no sé, no debe de ser un fascista peligroso surgido de la nada. Es alguien con un pasado vinculado a organismos no precisamente sospechosos de fascismo, y que en 1991 pues era jefe de la oficina medioambiental del Parlamento rumano. Fue en 1992 asesor del ministro de Medio Ambiente, Marcian Bleahu.
Fue secretario general en el Ministro de Medio Ambiente entre 1997 y 1998. Fue director ejecutivo del Centro Nacional de Desarrollo Sostenible en Bucarest entre 2000 y 2013, en cuyo periodo coordinó el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible nacional de Rumanía, en línea con las directrices de la Estrategia Europea para Desarrollo Sostenible. Fue entre 2015 y 2016 director ejecutivo del Instituto de Índices de Sostenibilidad Global de Naciones Unidas en Ginebra y en Vaduz. Ha representado a Rumanía en el Comité Nacional del Programa Medioambiental de Naciones Unidas. Es decir, este tío no es un tío que, yo qué sé, venga de las juventudes paramilitares, de las camisas pardas de Putin. Simplemente es un tío que llega en un momento determinado a la decisión de presentarse como candidato independiente y con una orientación pues anti-Unión Europea y una orientación, por sus declaraciones públicas, pues claramente prorrusa y anti-OTAN. Hay un pequeño problema, y es que ser prorruso y anti-OTAN no es delito en suelo europeo. Vamos, si fuera ser prorruso y anti-OTAN delito, pues entonces tendrían que estar ilegalizados Podemos, Sumar, Bildu, es decir, los partidos que en el Parlamento Europeo han votado sistemáticamente en contra de la ayuda a Ucrania y de las condenas al régimen de Putin. Y sin embargo, pues aquí están Podemos, Sumar y Bildu en las elecciones, porque ni ser anti-OTAN ni ser prorruso es delito en suelo europeo. Y desde luego no es motivo para ilegalizar a nadie. Si no nos gustan esas ideas, que no nos gustan, pues las combatimos, punto. Y al final, pues bueno, si uno combate las ideas de esta gente, las ideas destructivas de esta gente, pues se consigue que esta gente represente lo que representa, que es muy poquito. El Georgescu este, que como ya les digo, no tiene un pasado precisamente fascistón, pues resulta que decide presentarse como candidato independiente y entonces, como no tiene acceso a los medios, se monta la campaña en redes sociales. En las elecciones presidenciales últimas en Rumanía, y para sorpresa de todos, gana las elecciones en la primera vuelta y pasa a la segunda vuelta junto con otra candidata que es de un partido de centro-izquierda y va a arrasar en las elecciones en la segunda vuelta. Y entonces va al Tribunal Constitucional de Rumanía, que inicialmente había dado por buena la elección en primera instancia, y va, y por presiones de la Unión Europea, pues coge, reconsidera su postura y anula las elecciones en Rumanía y se fuma un puro. Dice, no, es que Putin pagó campañas de TikTok. Bueno, yo no he visto ninguna prueba de que Putin pagara campañas en TikTok, pero de todas formas usted no puede anular las elecciones por eso. Y les voy a poner un ejemplo, que lo van a entender ustedes perfectamente. En las últimas elecciones europeas, aquí hubo un candidato, que era Alvise Pérez, que consiguió 3 eurodiputados, pues con una herramienta muy fácil, que era su grupo de Telegram, donde tenía cientos de miles de seguidores. ¿Y? ¿Es delito usar grupos de Telegram? ¿Es delito usar grupos de TikTok? Evidentemente no, tú no puedes. ¿Cómo? Imagínense ustedes que después de las elecciones europeas alguien hubiera dicho, no, es que Alvise Pérez ha utilizado un grupo de Telegram y seguro que estaba detrás Putin, y coge y anula las elecciones europeas. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Pero, ¿está usted loco? ¿Cómo va a anular las elecciones europeas? Tendrá usted que demostrar, más allá de toda duda razonable, que ha habido financiación extranjera o cosas así, que se ha violado alguna ley. Pero usted no puede, por el morro, sin haber demostrado nada, anular unas elecciones. Posteriormente se supo lo de que Alvise Pérez había recibido financiación ilegal del dueño de un chiringuito cripto de estos, y ahora están investigados los dos, el dueño y Alvise Pérez. Pero, ¿se imaginan ustedes que mañana hubiera elecciones y la Junta Electoral Central
dijera la Junta Electoral Central, dominada por el PP y el PSOE, dijera no se puede presentar al Alvise Pérez a las elecciones, porque claro, está investigado por financiación ilegal. Perdone, ¿dónde estamos? ¿En la Rusia de Putin? Donde el gobierno o el propio Putin personalmente dicen quién se presenta a las elecciones o no. El único que puede decir que alguien no se presenta a las elecciones es un juez, que tendrá que examinar pues si efectivamente hubo financiación ilegal a la campaña de Alvise Pérez por parte del dueño de ese chiringuito cripto. Eso llegará a juicio después de previo suplicatorio al Parlamento Europeo, y cuando se demuestre eventualmente que hubo esa financiación ilegal, un juez, y solo un juez, podrá dictaminar que Alvise Pérez queda inhabilitado para presentarse a elecciones, porque queda inhabilitado para sufragio pasivo. Pero lo tiene que decir un juez, y desde luego no antes de que eso se enjuicie. Bueno, pues ahora coge y la Junta Electoral Central rumana va y dice que no le permite a Georgescu presentarse a la repetición de las elecciones que se iba a celebrar ahora, cuando está encabezando todas las encuestas. Dices, ¿perdón? ¿Que la Junta Electoral Central está prohibiendo a un candidato presentarse sin que ese candidato haya sido juzgado, sin que ese candidato haya sido investigado, sin que ese candidato haya sido condenado por la justicia a una inhabilitación para el sufragio pasivo? ¿Están ustedes diciendo que la Junta Electoral Central se puede saltar el Estado de Derecho en Rumanía y prohibir por sus santas narices que se presente un candidato? ¿Pero qué es esto? Bueno, pues esto es un golpe de Estado patrocinado desde la Unión Europea. No quieren que gane este tío porque dicen que es prorruso, que posiblemente tengan toda la razón, por sus declaraciones lo parece. ¿Y que es anti-OTAN? Pues sí, por sus declaraciones lo parecen. Es decir, que es igual de prorruso y anti-OTAN que los miembros de Podemos, Sumar o Bildu, que han votado sistemáticamente en el Parlamento Europeo en contra de ayudar a Ucrania y en contra de condenar a Putin. ¿Y? ¿Les expulsamos de la vida pública a los de Podemos, Sumar y Bildu sin que haya un juez que lo autorice? Pues no. Bueno, de todas formas, no soy yo quien dice que esto es un escándalo. Lo dice la propia candidata que hubiera tenido que presentarse a las elecciones en la segunda vuelta anulada a fines del año pasado, la candidata rumana, que pertenece al grupo Renew de reformadores y liberales en el Parlamento Europeo, es decir, centro-izquierda, y que dice que la Junta Electoral rumana ayer ha tomado una decisión de anular la candidatura de este hombre sin dar ninguna explicación, y que su representante en la Junta Electoral Central, junto con otros 3, votó en contra de semejante decisión, porque no hay ninguna razón para poder anular la candidatura de Georgescu. En Rumanía se está dando un golpe de Estado por parte de la Unión Europea, y a mí me parece un suicidio, porque lo que están consiguiendo es que este candidato, Georgescu, tenga cada vez más apoyo. Porque claro, si tú le dices a la gente que va a votar a un tío, que recurres a cualquier tipo de mecanismo, sea o no compatible con el Estado de Derecho, para impedir que la gente lo vote, pues la gente, por regla general, lo que hace es reafirmarse en su convencimiento de que el régimen rumano, apoyado por la Unión Europea, es un régimen corrupto y autocrático, que está dispuesto a todo, incluido a saltarse el Estado de Derecho, para evitar que nadie les eche del poder. Pues nada, mucha suerte a la Unión Europea por esa vía, porque lo que está haciendo es precipitar su final, que será inevitablemente una refundación de la Unión Europea, echando a toda la eurocasta woke de populares y socialistas que nos lleva 20 años dirigiendo al precipicio de la pobreza y de la autocracia. Bueno, mientras tanto en Argentina, pues Milei acaba de hacer algo de sentido común, que aquí en España pues solo propone Vox. Escuchen. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha dado un golpe sin precedentes a los sindicatos al eliminar la obligación de aportar económicamente a estas organizaciones para quienes no sean afiliados.
Mediante el decreto 149/2025, firmado junto a su jefe de gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Peto-Bello, el gobierno desmantela un sistema de financiación que durante décadas garantizó ingresos obligatorios a sindicatos y organizaciones patronales. La normativa impulsada por el ministro de Desregularización, Federico Sturzenberger, prohíbe que los convenios colectivos incluyan cláusulas que obliguen a empleados no afiliados a contribuir. A partir de ahora, solo los miembros activos de un sindicato verán descontada una parte de su sueldo para su sostenimiento. La reforma también impacta al sector empresarial, eliminando las contribuciones obligatorias que hasta ahora debían pagar a sindicatos y cámaras patronales, incluso sin vínculo directo con ellas. Bueno, pues ¿cómo estaba montado el chiringuito en Argentina? Pues resulta que se hacía un convenio colectivo y a todos los trabajadores por narices se les descontaba una parte de su salario y esa parte iba a repartirla a los sindicatos, aunque el propio trabajador no estuviera afiliado a ninguno porque no le gustara ninguno. Pues tenía que contribuir sí o sí. Y las empresas 3/4 de lo mismo. Y con todo ese dinero que se recaudaba obligatoriamente de trabajadores y empresarios, pues se repartía ese dinero entre los sindicatos apesebrados y las organizaciones empresariales apesebradas. ¿Verdad que eso es pues una estafa completa? Que te obligan a ti a contribuir al sostenimiento de los sindicatos. Bueno, pues aquí en España tenemos lo mismo. Lo que pasa es que nos ahorramos lo de quitarlo en la nómina. Lo que se le hace, se le quita en impuestos al trabajador y al empresario y luego el Estado se dedica a dar subvenciones a sindicatos amarillos y patronales apesebradas. Es decir, es lo mismo, al final trabajadores y empresarios están subvencionando a sindicatos y asociaciones empresariales que no representan absolutamente a nadie. Lo que pasa es que no te lo quitan como una partida específica en la nómina, sino que va en tus impuestos generales. Bueno, pues ha llegado Milei y ha cortado con eso. Y a partir de ahora, quien quiera podrá pues contribuir al sindicato de sus amores. Pero quien no quiera contribuir a un sindicato, pues no contribuirá. Y Santas Pascuas. Aquí en España Vox lo ha intentado y por ejemplo en Castilla-León, pero también en otros sitios, lograron reducir a la mitad las subvenciones a los sindicatos y organizaciones patronales apesebrados, hasta que se rompieron los gobiernos. Y lo primero que hizo, por ejemplo, el gobierno de Castilla-León de Fernández Mañueco fue, en cuanto salió Vox del gobierno, volver a restaurar la financiación íntegra a los sindicatos y organizaciones patronales apesebrados. ¿A ustedes qué les parece? ¿A ustedes les parece normal que en las comunidades autónomas donde el PP gobierna con mayoría absoluta, incluida la Comunidad de Madrid, de esa Ayuso que dice lo de comunismo y libertad? Bueno, pues libertad debe ser para otras cosas, porque para el tema de sindicatos aquí seguimos con la mayoría absoluta en Madrid financiando a los sindicatos como si no hubiera un mañana, a los mismos sindicatos que luego piden que se cierren medios críticos, que luego piden a Sánchez mano dura con los jueces que se atreven a investigarle, a los mismos sindicatos que se manifiestan en Cataluña en favor de la inmersión lingüística obligatoria, a los mismos sindicatos que se manifiestan en el País Vasco en favor de los asesinos de ETA, a los mismos sindicatos ladrones que aparecen implicados en todos los macrocasos de corrupción de los últimos años. Bueno, pues a esos sindicatos la Comunidad de Madrid y otras comunidades donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta les siguen metiendo pasta por un tubo a esos sindicatos y a las organizaciones y a las falsas organizaciones patronales de vividores que fungen de representar a unos empresarios a los que por supuesto no representan. En fin. Bueno, tenemos al amigo Ábalos, que ya se le está poniendo cara de galería de la cárcel, porque es que no hay día en que no salgan más datos. Ya saben ustedes que que el Congreso concedió el suplicatorio, con lo cual el juez ha ordenado que se investiguen el patrimonio de Ábalos y de su familia dentro y fuera de España. Bueno, está saliendo lo que no está en los escritos. Y la UCO acaba de localizar unos pagos muy interesantes. Escuchen.
La UCO de la Guardia Civil ha encontrado varias facturas de un viaje a Perú realizado por el exministro José Luis Ábalos durante su tiempo en el gobierno que costó casi 60.000 euros. Los pagos fueron efectuados por su asesor personal Coldo García desde una cuenta bajo investigación por recibir fondos de una trama que investiga tanto el magistrado Leopoldo Puente como la Audiencia Nacional. El viaje entre el 11 y el 18 de octubre de 2018 se organizó oficialmente para visitar obras de empresas españolas en Lima, pero Ábalos estuvo acompañado por su familia. Además de su esposa Carolina Perles, contratada como asesora, viajaron su suegro Mario Perles y 2 de sus hijos. También participaron varios altos funcionarios del ministerio como Javier Herrero, director de carreteras, Alfredo Rodríguez Flores, director de comunicación, y Ricardo Mar, asesor de relaciones internacionales, así como Patricia Uriz, secretaria particular de Ábalos, y una pareja de escoltas de la Policía Nacional. Bueno, pues parece que han aparecido pagos de cuentas vinculadas a la trama de Aldama, Coldo, etcétera, para cubrir ese viaje o parte de ese viaje de Ábalos a Perú. ¿Qué sabemos últimamente? Pues últimamente estamos sabiendo de todo. Nos está saliendo la información sobre Ábalos así como a borbotones. Que si las conversaciones del hijo con Aldama, que si el inmueble que está en Perú a nombre de Ábalos, dice Ábalos que por un pequeño error de que no han podido cambiarlo de titularidad, las subvenciones a la ONG de Ábalos, por cierto, algunas de ellas con Mariano Rajoy en el gobierno, pagos de la trama corrupta para los viajes a Perú, más luego, pues por supuesto, todas las andanzas, que si Jessica, que si Nicole, que si la otra que fue Miss Asturias, no sé, casi no pasa un día sin que no aparezca una nueva amiga de Ábalos. Ya lo dije el otro día, hay que terminar donando el cuerpo de Ábalos a la ciencia. Qué potencia, qué tío incansable el buen hombre. Claro que me supongo que el hacerlo con dinero ajeno pues anima mucho, ¿no? Ya cuando a uno le falta el dinero, pues como, en fin, que le cuesta más ponerse a ello, pero Ábalos debía estar pletórico, satisfecho de sí mismo, toda la vida viviendo de lo que sacaba de los presupuestos públicos. Yo no sé cómo va a acabar esto, pero me atrevo a hacer 2 predicciones. Primera, que van a empezar a llover suplicatorios sobre otros ministros socialistas y diputados socialistas. Y segundo, que Ábalos va a terminar huyendo a algún país sin tratado de extradición, porque la alternativa que le queda parece cada vez más claro que es la cárcel. Bueno, vamos con Juan Peña para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Juan. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. Desde Voz.us les traemos algunas de las noticias destacadas de Estados Unidos que pueden ampliar en nuestra página web. Comenzamos con un tiroteo entre el servicio secreto y un individuo armado a proximidad de la Casa Blanca y que ocurrió este domingo. De acuerdo con la agencia federal, varios de sus agentes abatieron al hombre armado frente al edificio Eisenhower. Hay una investigación abierta, pero de acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de Indiana que viajó hasta el Distrito de Columbia. No hay agentes heridos y el sospechoso fue trasladado a un hospital bajo custodia. El presidente Donald Trump se encontraba en su residencia privada de Mar-a-Lago durante los hechos. En otro orden de cosas, Trump ha dado un paso al frente este fin de semana para desmentir tensiones entre miembros de su gabinete. El presidente aclaró que no hay ningún problema entre Marco Rubio, su secretario de Estado, y Elon Musk, quien está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Donald Trump hizo aclaraciones tras varios informes sobre conflictos entre Elon Musk y Marco Rubio luego de una reunión de gabinete el jueves pasado. El tema central sería la reducción de personal que Musk quiere implementar sin la aprobación de Rubio en el Departamento de Estado. Y de vuelta a Washington DC, este fin de semana el gobierno federal organizó su primera cumbre de criptomonedas que reunió a reguladores, funcionarios y líderes de la industria de las divisas digitales. Donald Trump presentó la cumbre como un paso más para convertir al país en la superpotencia del Bitcoin. Durante dicha cumbre, Trump volvió a recordar su compromiso con la creación de una reserva estratégica de criptomonedas que llamará Fort Knox Virtual. Tiene como objetivo que la Reserva Federal empiece a tener activos digitales de cara al futuro. Eso es todo por hoy. Les invito a ampliar esta y más informaciones a través de nuestra página web voz.us, también en nuestra aplicación y en redes sociales.
Muchísimas gracias, don Juan.